Bueno, buenas tardes. Acá estamos con un nuevo módulo. Como hacemos todos los jueves, en esta introducción conectamos una clase con otra y al mismo tiempo graficamos lo que es la evolución, lo que ha sido el desarrollo de la tecnología a través del tiempo, cuál es la actualidad y cuáles son sus distintos impactos. Recordarán ustedes, quien haya visto la conferencia de presentación de la diplomatura, que había podríamos decir, un eje central que tenía que ver con cómo fue evolucionando la organización comunitaria, cómo fue evolucionando a la par la tecnología, o podríamos decir, a medida que avanzaba la tecnología, con más herramientas, el ser humano fue encontrándose cada vez con la necesidad de ocupar más espacios y al mismo tiempo de dotarse de mejores organizaciones. ¿A qué denominamos organizaciones? Su forma de gobierno. O sea, se organizó primero, eran tribus, después ciudades, después ya aparecieron los imperios y los distintos formatos de los cuales hablamos. Esa evolución que va en paralelo en la medida que hay un desarrollo tecnológico, hay una expansión territorial y una necesidad de dotarla de una mayor complejidad organizativa a la comunidad para poder cumplir sus objetivos de progreso y desarrollo, han ido en paralelo a lo largo del tiempo y decimos que en esa secuencia venía en ritmo aritmético. ¿Qué significa ritmo aritmético? Que más o menos crecían a la par. La tecnología, el desarrollo de las ciudades, el desarrollo de los gobiernos, el desarrollo comunitario y al mismo tiempo avanzaban, podríamos decir, los formatos de gobierno. Entonces, esa combinación empezó a acelerarse desde la aparición de la Internet y la curva que en principio era aritmética empezó a acelerarse de manera exponencial y por estos días, y es el eje central de esta diplomatura, es entender el concepto de exponencialidad tecnológica. Esto es, cada desarrollo potencia otros desarrollos, se combinan entre sí. Cada tecnología es utilizada como soporte para desarrollar otras tecnologías. Y una anclada en la otra, cada una apoyada entre sí, hace que todas las disciplinas se vean impactadas y avancen en un crecimiento y en un desarrollo que decimos es exponencial y al mismo tiempo, naturalmente, es muy difícil de determinar, digamos, la velocidad futura. Por eso que hay muchos temas que son disparadores de debates, que son para entender, como fue el módulo anterior, frente a qué nos vamos a empezar a encontrar, frente a debates, por ejemplo, de qué tipo de ser humano va a haber en el futuro, qué tipo de personas están aquellos que quieren mayor impacto de la tecnología en su humanidad, en su biología, para poder ampliar sus capacidades, otros que no, que dicen, no, nosotros queremos ser como nosotros, tecnohumanos, podríamos decir, la tecnología como asistente del ser humano y el ser humano en el centro. Somos antropocéntricos, pero sin negar a la tecnología y su importancia para el desarrollo y el progreso. Pero están los otros los que dicen, no, hay que crecer más. Todo ese debate se acelera y al mismo tiempo se vuelve un poco controvertido. De hecho, hubo algunas participaciones que decían, bueno, es como que demasiado optimista, el otro decía, bueno, eso se dice porque en realidad no se termina de entender, esta diplomatura no profundiza en el entendimiento para que aprendan por qué no es necesariamente optimista. Podríamos decir, los transhumanistas, ¿qué dicen? Que toda la tecnología que ya se cuenta en la actualidad, no es una película de ciencia ficción, la tecnología ya existente en la actualidad. Creo que muchos de los alumnos han recibido o han participado de la comunidad Ágorax, en donde acercamos que la autoridad que tiene el poder de control, de fiscalización de la tecnología y de la medicina, en Estados Unidos autorizó a Neuralink, la empresa de Elon Musk, a un dispositivo que le devuelve la vista a los ciegos, incluso a aquellos que pueden ser ciegos de nacimiento. Una cosa absolutamente revolucionaria. Entonces, cuando el transhumanista habla y sostiene hacia dónde quiere ir,
lo dice sobre la base de no fantasías, de hechos reales, de avances científicos comprobados y consolidados por universidades y al mismo tiempo por laboratorios de prestigio, etc. Cuando digo laboratorios, no estoy hablando de laboratorios farmacéuticos, sino laboratorios de investigación. En definitiva, toda esta evolución falta lo que es más importante y que tiene eje esta diplomatura, es cómo se va a transformar los sistemas organizacionales, cómo se va a organizar el hombre. ¿Alcanza con la democracia tal cual la conocemos? ¿Alcanza con el Estado tal cual lo conocemos? ¿Qué pasa con aquellas plataformas, blockchain, como vimos en el primer módulo, que aparecen y no hay formas? No participa ningún gobierno en la decisión, por ejemplo, para crear el Bitcoin. El Bitcoin no lo creó nadie, recuerdo eso. Es una tecnología que crea una moneda, es un bien de transacción y no tiene el respaldo de ningún banco central. No participó, no se aprobó ninguna ley. Por lo tanto, ahí hay una dimensión que no tiene alcance con el formato de gobierno, los sistemas de gobierno existentes de la era industrial. Por lo tanto, en este módulo es muy importante retomar esa temática que tiene que ver con la cibergobernanza. O sea, venimos de los sistemas de gobierno de carácter territorial, tal cual los conocemos. Cada gobierno tiene una jurisdicción en un territorio determinado, gobierna a su comunidad y a partir de un sistema normativo, leyes, etcétera, determinado. A partir de esto, a partir de la aparición del ciberespacio, hay una dimensión que eso no sucede. Ese gobierno no tiene posibilidad, no tiene autoridad en ese gobierno, no tiene poder dentro de ese lugar, de esa dimensión. Entonces se crea y hay una situación, podríamos decir, de vacío. ¿Hacia dónde vamos? Para entender hacia dónde vamos, tenemos que tener en claro y entender cuáles son los pivots, los temas centrales, digamos, que nos pusieron en el lugar donde estamos, o sea, de dónde venimos, nuestra historia, la evolución de la humanidad, los sistemas de gobierno, acompañados por la tecnología, desde la existencia del hombre hasta este momento, es el tema central de esta diplomatura, de este módulo, a cargo del doctor Sergio Garciotti. Sergio es máster en filosofía política además y es un estudioso de esta temática. Vamos a tener además también la participación de un filósofo español muy prestigioso que habla de este tema y que al mismo tiempo se va a empalmar con lo que es el módulo de la clase siguiente. Con ustedes, el doctor Garciotti, para iniciar la clase. Bueno, gracias Darío. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, espero que estén tan entusiasmados, interpelados, digamos, por todo este proceso, de estas novedades que la era tecnológica nos presenta y que se ha ido presentando, digamos, en los últimos módulos. Nosotros vamos a hablar sobre justamente lo que decía Darío, de dónde venimos y y en qué situación estamos con relación a las formas políticas, a las formas de gobierno, cómo se fueron dando las formas de gobierno. El módulo se llama Comunidad, Estado y Democracia, y la idea es justamente evaluar conceptualmente, por un lado, y por otro lado, en paralelo con el proceso que se vino explicando hasta ahora. Esto es, cómo pasamos de un momento, de una historia, digamos, de un momento histórico donde teníamos un avance normal, digamos, acorde al tiempo que vivimos, a un momento de absoluta exponencialidad, es decir, de aceleración de las innovaciones tecnológicas que, bueno, van precipitando, digamos, todo el tiempo en novedades de todo tipo, como las que acaba de comentar, por ejemplo, digamos, la solución, digamos, para las personas ciegas y con relación al transhumanismo. Un poco Darío lo que explicaba, de alguna manera, es esto, digamos, la aceleración aritmética que se produce en los últimos años, digamos, digamos, desde el momento de la aparición del telégrafo
digamos, podríamos empezar a hablar, aunque, digamos, si nosotros vamos un poco más para atrás, históricamente vemos que desde 1400 la aparición de la imprenta ya generó, digamos, una evolución tecnológica, pero si vemos en los últimos años, digamos, donde aparece el automóvil, la televisión, la llegada a la luna, Internet, digamos, esta exponencialidad se acelera de una manera que el gráfico lo pone en dimensión. Paralelamente con esto, digamos, al lado de esto, tenemos la evolución, digamos, de las formas de gobierno. Esta evolución de las formas de gobierno nosotros vamos a empezar a verlas hoy a partir de la actualidad, digamos. Ustedes van a ver acá, digamos, la era prehistórica, digamos, del sistema tribal, digamos, a las monarquías feudales. Luego Álvaro de María va a precisar mucho, va a hacer una exposición muy precisa sobre este tema, donde pasamos a la actualidad en un momento donde digamos, por la reforma protestante se logra un cambio sustancial en la forma de gobierno donde termina unificándose en el Estado que hoy conocemos. La pregunta que nos vamos a hacer o que tenemos que hacer hoy es, y un poco es el desafío, digamos, de la reflexión que vamos a tener hoy, es ¿por qué en la era tecnológica el Estado que conocemos está en crisis? ¿Por qué? De modo que lo que vamos a ver, lo vamos a tratar de hacer es evaluar y ver cómo evolucionaron las formas de gobierno en la historia tomando tres conceptos. Vamos a tomar tres conceptos de la filosofía política, el concepto de autoridad, el concepto de potestad, que lo va a explicar Álvaro de María, y el concepto de territorialidad o espacialidad. Los que están familiarizados, digamos, con la filosofía política seguramente van a encontrar estos términos nombrados en su lengua de origen como autoritas, potestas y nomos. Pero, digamos, básicamente nosotros vamos a tratar de precisar estos tres conceptos. Vamos a ver, como estamos organizado este módulo, vamos a tener la exposición en 20 minutos de Álvaro Di María. Yo quería presentarlo a él, que va a explicar un poco cómo evolucionaron las formas de gobierno en la historia en base a estos dos conceptos primeros, autoridad y potestad. Álvaro Di María es graduado en Derecho y Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, es investigador de la Facultad de Derecho, tiene un máster en Auditoría y Contabilidad Superior por el Consejo General de Economistas, es investigador en Filosofía Política, y tiene un libro que sacó hace muy poco, que fue bastante revolucionario, o por lo menos difundido y debatido, que se llama La filosofía del Bitcoin, y tiene un subtítulo, digamos que un poco marca la impronta de este módulo, que es La caída del Estado. Es decir, la filosofía del Bitcoin y la caída del Estado. Ahora vamos a volver un poco para atrás. Vamos a compartir ahora el video de Álvaro Di María, los voy a dejar con él, y en función y después vamos a retomar el tercer concepto, que es el concepto de territorialidad. Muy buenas Darío, muy buenas a todos los alumnos, un placer estar aquí con vosotros. Vamos a hablar un poquito de comunidades políticas, de la historia de las formas del Estado, de las formas de gobierno también. Vamos a hablar de dónde venimos y dónde estamos, y en una siguiente sesión pues vemos a dónde vamos, ¿no? Entonces lo primero que hay que comentar es que vamos a vertebrar toda esta charla en torno a dos conceptos fundamentales, que son el de autoridad y el de potestad en el ámbito de la filosofía política. La autoridad es el saber socialmente reconocido, mientras que la potestad es el poder socialmente reconocido. Y la relación entre ambas es la relación que termina formando una forma política concreta. Por ejemplo, podemos pensar en las polis griegas. En las polis griegas teníamos, por un lado, la polis, ¿no?, específica, que tenía pues su rey, su democracia, su sistema político concreto. Y por otro lado teníamos el oráculo de Delfos, ¿no?, como ese saber socialmente reconocido, como esa autoridad que de alguna manera ejercía una influencia muy significativa. Y para ver esto, por ejemplo, podemos ver la película de 300, donde Leónidas, que es el rey de Esparta, nada más y nada menos, tiene que ir a pedir permiso al oráculo de Delfos para poder hacer la guerra durante la Carnella, ¿no? Y como el oráculo de Delfos se lo deniega,
ellos no pueden hacer la guerra. Entonces él tiene que salir con su guardia personal, ¿no? Vemos aquí de alguna manera cómo esa relación entre la potestad y la autoridad, pues bueno, juega un papel muy importante, pero que se van buscando los recovecos, ¿no? Entonces, esto ejemplifica muy bien porque la potestad tenía que obedecer a la autoridad, ¿no? No se la podía saltar así como así, ¿no? Solo pudo salir con su guardia personal, no pudo declarar la guerra como tal, ¿no? Pero este ejemplo se puede ver en muchos otros, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, como en el derecho romano, el derecho no era cosa de los juristas, o sea, no era cosa de un funcionario del Estado, sino que de alguna manera eran jurisprudentes privados que tenían cierto poder e influencia en el ámbito del derecho y que eran los que enseñaban sobre ello, ¿no? Y los que determinaban qué era lo justo y lo injusto. No dependía de lo que dijese una ley, sino que eran los propios jurisprudentes, en base a su saber socialmente reconocido, los que determinaban esto, ¿no? En otra fase un poquito más adelante, ¿no? Pues vemos las relaciones entre la Iglesia y los imperios, ¿no? Por ejemplo, como la monarquía hispánica. Vemos como los reyes católicos, por ejemplo, pues se sometían, reconocían la autoridad del Papa, ¿no? O vemos, por ejemplo, también como en un conflicto entre un emperador y un papa, como fue la querella de las investiduras en el siglo XI y XII, pues vemos como un emperador que era Enrique IV, pues trataba de deponer al Papa, ¿no? A Gregorio VII en este caso. Y el Papa simplemente hacía un acto de excomunión, ¿no? Un acto declarativo, ¿no? Un acto de la autoridad. En este caso la Iglesia es la autoridad, era ese saber socialmente reconocido, mientras que la potestad era el emperador, ¿no? Y un acto declarativo de la autoridad, de excomunión del emperador, provoca una sublevación de todos los príncipes en el Imperio Germánico. Hasta tal punto que el emperador tiene que volver a pedir perdón al Papa y el Papa le pone como penitencia pasar 3 días descalzo en la nieve para poder volver a ingresar en el seno de la Iglesia, ¿no? Y así poder volver a tener control sobre su territorio. Claro, pensadlo, ¿no? Un emperador que tiene que ir a pedir perdón, ¿no? Y pasar 3 días descalzo en la nieve para poder gobernar, ¿no? El refrendo, el respaldo de la autoridad a la potestad era esencial en esas comunidades políticas. Entonces hemos visto cómo la evolución de las diferentes formas políticas está muy atravesada y muy vinculada al tipo de relación que hay entre la autoridad y la potestad. ¿Qué es lo que sucede precisamente a raíz del protestantismo? Pues que la potestad se come a la autoridad, ¿no? De alguna manera tenemos esa absorción. ¿Y qué es lo que sucede? Pues por ejemplo lo vemos muy bien con el caso de los anglicanos, ¿no? Llega Enrique VIII, le dice a la Iglesia Católica que se quiere separar, la Iglesia se lo prohíbe, no se lo permite, ¿no? No permite divorciarse de su mujer, y él dice, pues me convierto en la cabeza de la Iglesia también, y funda el anglicanismo. Vemos esa absorción de la autoridad por parte de la potestad y también de sus estructuras. Esto es lo que da de alguna manera paso a un sistema de monarquías absolutas, es decir, monarquías que no reconocen una autoridad fuera de sí mismas. Y esto es lo que se conoce como el absolutismo, ¿no? Que precisamente es un fenómeno muy moderno, ¿no? Estamos hablando de siglos XVI y XVII, que al absorber esa función que históricamente cumplía la Iglesia, tienen que desarrollar también las instituciones que la acompañan. Entonces, de alguna manera, pues se va reforzando mucho el poder político, porque ahora él es el que ejecuta, el que hace, pero también el que decide lo que está bien y lo que está mal, sin nadie que se lo pueda impedir, ¿no? Esto es un fenómeno nuevo, porque antes estaba la autoridad como contrapeso de alguna manera. El poder político podía hacer, pero no podía decidir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Estaba sometido a la autoridad. Claro, este salto pues implica la creación de estructuras políticas mucho más burocratizadas, en el sentido de pueden decir lo que hacer y hacerlo. No hay un enfrentamiento, no hay una separación, ¿no? Sino que de alguna manera se encuentran fusionadas. ¿Qué es lo que sucede después de esto? Pues precisamente que ese aparato de poder se emancipa, se independiza de las monarquías. Y es ahí cuando aparece el Estado. El Estado es una forma política específica que se caracteriza por ser soberana, es decir, por tener tanto autoridad como potestad. No es como antes, que había diferentes formas políticas, las polis griegas, la República Romana, la monarquía hispánica. Son otra forma de organizar estas relaciones entre la autoridad y la potestad. Ahora la autoridad y la potestad se encuentran fusionadas en la idea de soberanía, que es un control jurídico-político sobre un territorio delimitado. Claro, en el momento en el que aparece eso, pues evidentemente se rechaza o se incluye se rechaza cualquier otro tipo de autoridad externa y se tiene un control total sobre el territorio.
¿no? Sobre lo que está bien y lo que está mal, lo que tiene que pasar en ese territorio y demás. Y eso es lo que hemos visto en la proliferación del Estado. Ahora, el Estado tiene un control muy férreo, es soberano sobre ese territorio. ¿En qué momento nos encontramos ahora, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora que está rompiendo todos estos elementos? Pues la aparición de nuevos dominios. Porque para la era industrial, ¿no? Que es un poco lo que vino después del Estado, el Estado era muy funcional. ¿Por qué? Porque la era industrial se caracteriza por ser fábricas, ¿no? Que están vinculadas a las materias primas, que producen a lo bestia, a escala a lo bestia, que necesitan ciudades, porque van a tener un montón de trabajadores, y necesitan a alguien que les garantice sus rutas comerciales. Y si os fijáis que haya un único poder político que decida, que tenga todo el monopolio de la violencia, que tenga todo el control de todo, es muy útil para garantizar ese modelo de producción. Porque puede tanto dar ese acceso a las materias primas como proteger las rutas comerciales, como los obreros ya están desarmados y esas armas las ha absorbido el Estado, pues puede mantener en control a los obreros para que no paralicen los procesos productivos, ¿no? Entonces, a cambio de toda esa protección y toda esa seguridad, pues los capitalistas, las fábricas y demás, pues se pueden permitir pagar impuestos de forma razonable respecto de esa parte de la producción, ¿no? Porque era muy útil, proporcionaba mucha seguridad a todas sus necesidades en ese momento, ¿no? Entonces el Estado era muy útil para la era industrial. Claro, tenía que tener el control de las rutas comerciales marítimas, ¿vale? Genial, se controla. Tenía que tener el control sobre el territorio, genial, se controla. Pero aparece también luego el dominio del aire y también tienen que tener el control sobre ese dominio, ¿no? Con ejércitos del aire, con aviones, con cazas, con sistemas antimisiles. A medida que va evolucionando los cambios en la violencia, pues se tienen que ir adaptando. ¿Qué pasa? Que ahora han aparecido dos dominios más, además de tierra, mar y aire, que es el ciberespacio y el espacio exterior. Y ahí casi ningún Estado tiene capacidad de proyectar poder. De hecho, podríamos decir que en el ciberespacio los Estados carecen de soberanía, porque hay una guerra asimétrica total. Si yo soy un muy buen hacker, me da igual que tú tengas un ejército de 1000 ciberfuncionarios. Yo puedo hacer frente a todos ellos. Hay una guerra asimétrica gigantesca. Entonces, los Estados ya no tienen capacidad de proyectar poder ahí. Entonces, de alguna manera, cada vez garantizan menos la seguridad de sus ciudadanos en ese ámbito. Pero sin embargo vemos cómo todo se va digitalizando, cómo cada vez se produce mucho más en ese ámbito del ciberespacio, cómo se tiene más riqueza en ese ámbito del ciberespacio. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Pues precisamente que el Estado ya no es funcional para garantizar la seguridad en ese ámbito a sus ciudadanos. Y sin embargo les sigue exigiendo cantidades ingentes de impuestos, de regulación y de normas, como si siguiésemos en la era industrial todavía. Entonces eso está provocando un cambio muy fuerte. Adicionalmente a este cambio hay que sumar el espacio exterior como un nuevo dominio también, donde muy pocos estados, Estados Unidos, Rusia y un poquito la Unión Europea y poco más, y China, tienen capacidad de proyectar poder y el resto de los estados no. ¿Qué significa eso? Que el resto de los estados ya han dejado de ser soberanos porque dependen de otras potencias para poder proyectar poder en el espacio exterior, ¿no? Y también la disuasión nuclear juega un papel importante, ¿no? Y también muy poquitos estados tienen esa capacidad. Entonces estamos viendo cómo esa idea de un Estado soberano se va destruyendo poco a poco, se va minando. El Estado como forma de organización jurídico-política ya no es funcional, está dejando de ser funcional para sus ciudadanos. Y estamos migrando hacia formas